Bienvenidos un lunes más, una semana más, a un nuevo lunes podcastero en el que os voy a recomendar otro evento de podcasting. Estamos a tope. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Ocio 2.0? Bienvenidos a un nuevo podcast de recomendaciones sobre podcast en esta ocasión, como cada lunes. Sí, esto ya es metapodcast los lunes, porque es un podcast dentro de podcast. Pero bueno, lo que voy a hacer es recomendaros un evento. Estamos ya a final de año, sabemos que después de septiembre es época o es temporada alta de eventos, de entregas de premios, de convenciones, etcétera. Y por eso, en estas semanas, casi todos los días que he subido han sido, o la mayoría de días que he subido audio, ha sido recomendando o refrescando o recordando eventos relacionados con el podcasting. Eventos que pueden ser presenciales o eventos que pueden ser digitales, como el que os voy a hablar hoy. Hoy os voy a hablar de la iniciativa Pokémon, que es un nuevo evento podcastil organizado por la iniciativa Podgaming, en el que muchos podcasts hacen un programa hablando de cada una de las entregas de la saga, de toda la saga de Pokémon de su historia. O sea, poca broma. Ya hicimos anteriormente la iniciativa Zelda, no sé si os acordáis que os hablé de ella. Pues ahora le ha tocado el turno a Pokémon, con motivo del lanzamiento de su último título, que era Escarlata y Púrpura, que casualmente estaba ambientado en España, inspirado por las tierras españolas, que eso siempre viene bien. Y como se lanzó el 18 de noviembre, pues justo esa semana, 18 era viernes, justo esa semana aprovechamos para lanzar todos los podcasts. Desde el lunes hasta el sábado, y luego la semana siguiente subimos, creo que eran 4 DLCs. Los solemos llamar DLCs porque somos del mundo de los videojuegos y es contenido descargable adicional, que son los otros podcasts que hablan de otra temática que no es analizar un juego, por varios motivos. Primero, porque hay algunos en los que no encaja, algunos podcast amigos, en los que no encaja exactamente bien el hablar de un título solo, analizar un título solo en concreto, entonces les viene mejor el hablar de otra temática, ¿no? Y otros, en cambio, pues porque se acabaron los títulos, ya los teníamos todos, y pues buscamos otras fórmulas para que pudieran participar. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es deciros quiénes participaron en esta iniciativa Pokémon. En primer lugar, Sector Gaming repitió haciendo un episodio 0 hablando de los orígenes de la saga Pokémon. Después tenemos a 4Players, que hicieron el programa dedicado a la primera entrega, a Pokémon rojo, azul, e incluyeron también el amarillo porque básicamente era el mismo juego pero con unos añadidos, pues lo incluyeron también. Pokémon rojo, azul y amarillo. Luego el Hipercubo hablaron de Pokémon Stadium y Pokémon Stadium 2. Después pasó el turno a ILT Juegos, que hablaron de Pokémon Snap. A continuación, Stay Away and Listen, que hablaron de Pokémon Pinball y Pokémon Mundo Misterioso. Seguidamente tuvimos al Séptimo de Cielo hablando de Pokémon Trading Card, nostalgia y análisis del juego de cartas basado en la franquicia Pokémon. A continuación tenemos a Viejo Juegos hablando del Pokémon Plata, Oro y Cristal. Seguidamente, mis compañeros de Game Elch hablaron de Pokémon Rubí y Zafiro. Rubí, Zafiro, Esmeralda. Yo no participé en esta ocasión porque no había podido jugar al juego, sí que me lo descargué, estuve probándolo un tiempo y quise participar, pero no había podido ya no completarlo, sino avanzar lo suficiente como para poder hablar de él, pues por cuestiones de organizar el evento que estuvimos haciendo en octubre y tal, pues por todo eso no pude participar. Así que mis compañeros lo hicieron de forma estupenda y yo les felicito por ello.
Después de Game Elch le tocó a Nintendo Radio hablando de Pokémon Colosseum y Tempestad Oscura. A continuación, New Player hablaron de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. A ellos le siguieron Distrito 42 hablando de Pokémon Diamante Perla, Platino y Remakes. Luego le tocó a Adrián con 9 bits y habló de Pokémon Soul Silver y Heart Gold. Lo subtituló de Yoto a Kanto. A continuación, la Taberna del Moguri hablaron de Pokémon Negro y Blanco y Pokémon Negro y Blanco 2, o Negro 2, Blanco 2. Luego le tocó a Estamos en Podcast hablando de Pokémon X y. Luego, Invisible Movement hablaron de Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alpha. Ahora es el turno de GTM Restart, los amigos de Games Tribune, que hablaron de Pokémon Sol y Luna y luego también de Ultra Sol y Ultra Luna. El legado de los filósofos se encargó de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Wild Dungeon Podcast se encargó de hablar de Pokémon Espada y Escudo. A continuación, 3for All Games, el spin-off de 3for All, hablaron de Pokémon Unite. ¿Quién tenemos? Aún quedan. 7 bits se encargó de Pokémon Leyendas Arceus. Y por último de los títulos, L3, la regla del 3, hablaron de Pokémon Escarlata y Púrpura, con toda la información que habían obtenido con vídeos, gameplays, noticias, etcétera, puesto que aún no habían tenido acceso al juego porque no se había lanzado todavía. Lo estrenaron. Este podcast se subió el mismo día 18, el día del lanzamiento del juego. Los DLCs que vinieron después. Criterio Cero se encargó de series y películas basados en Pokémon. La Hora de los Marcianitos hablaron de fanmade de Pokémon, es decir, Pokémon Cantabria, Pokémon Iberia, etcétera. Buenísimo este programa, me encantó. Un Café con Nintendo hablaron de Creciendo Juntos, de cómo crecieron jugando a Pokémon desde pequeños. O sea, Pokémon era una saga que les había acompañado desde niños. Pixel Sonoro, como siempre, haciendo un repaso de la música, se encargó de hablar de Junichi Masuda y el sonido de la nostalgia. Junichi Masuda, compositor o compositora, no me acuerdo, de Pokémon. Arqueología Nintendo, el amigo Eneco, habló de mitología, religión, cultura e historia, de elementos que están muy relacionados con Pokémon y en qué aspectos culturales, religiosos y místicos se basó Pokémon para hablar o para crear sus personajes, sus juegos, sus ubicaciones, etcétera. Luego, solo nos quedan 2 más. A Link to the Podcast hizo un especial de Pokémon Go, ese juego de móviles que revolucionó todo hace unos añitos. Y por último, Kanagawa Podcast hablaron de la arrogancia de la nostalgia. Hablaron de mucha nostalgia con la saga Pokémon. Aquí tenéis 28 podcasts unidos en un evento hablando de todas las entregas de Pokémon y de más contenido, como series, como nostalgia, como música, como mitología. Un especial muy, muy, muy completo que podéis encontrar en la lista de reproducción tanto en iVoox como en Spotify. Y os recomiendo encarecidamente. Yo me lo he escuchado todo, me los he escuchado todos ya. Bueno, la semana siguiente de publicarlo ya me los había escuchado. Y es un evento más de los que hacen historia, de los que estamos creando con la iniciativa Podgaming, que esto se quedará para los anales de la historia del podcasting de videojuegos. La verdad que os lo recomiendo muchísimo. Y poco más que decir, ya os he contado con bastante detalle en qué consistió este evento, todo lo que tocamos. Solo falta que vosotros vayáis ahora a escucharlos, si no lo habéis hecho ya, y que si podéis que les dejéis feedback, porque todos lo agradecerán muchísimo saber que habéis estado escuchando los podcasts de la iniciativa, que ellos sepan que habéis estado siguiendo el evento, aunque sea semanas después de haberlo subido, eso no importa, pues todos lo agradecerán muchísimo. Y si luego además me decís a mí que lo habéis escuchado, que os habéis pasado por las playlists y si encima os habéis suscrito a las playlists, pues muchísimo, muchísimo mejor. Y nada más,
Espero vuestros comentarios en iVoox o en el canal de Telegram, telegram.m/ociopodcast, y los escuchamos en un próximo episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos. Chao.